¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, padre Gerardo de la Rosa y 3 invitadas súper especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Muy bien, entonces, hoy es lunes, cuarta semana de Pascua y seguimos con el Evangelio de Juan. Y estos días vamos a estar hablando del pastor, de las ovejas, etcétera, etcétera. Y estas son las 3 palabras del Evangelio del día de hoy. Nos hablan de pastor, nos hablan de un redil y nos hablan de ovejas. Vamos primero al redil. El redil es ese corral, para que me entiendan, donde están todas las ovejas, ¿sí? Bueno, ese redil, ese corral, vamos a decir que es la iglesia, en donde todos estamos. O también puede ser, ya que estamos festejando a las mamás, es la familia. Ese redil es la familia, en donde aprendemos, en donde nos alimentamos, en donde convivimos con nuestros hermanos, las demás ovejas, en donde aprendemos a ser hermanos, en donde aprendemos muchas cosas. Y la puerta de ese redil es Jesús. Ojalá y que en nuestra familia, que es el redil, esa puerta siga siendo Jesús. Es decir, que todo lo que entre a tu casa, a tu familia, sea a través de Jesús. Que entre siempre la bondad, la caridad, el perdón. Jesús es la puerta de ese redil. Segundo, nos hablan también precisamente de pastor, este evangelio. El gran pastor es Jesús, que conoce a sus ovejas. Esto, familia de Guadalupe Radio, Gaby, a lo menos a mí me da muchísima alegría, muchísima confianza, que Jesús nos conoce perfectamente, a ti y a mí. A Él no podemos esconderle absolutamente nada. Él nos conoce hasta por nuestro nombre y nos conoce hasta casi por donde cojeamos. Él nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Redil, pastor y ovejas. Las ovejas que son las que pastorea este maravilloso pastor, y tenemos que, como dice el Evangelio, aprender a escuchar la voz del pastor, ¿sí? No dejarnos llevar por otras voces que a lo mejor pueden sonar bonitas, agradables, pero nos llevan muchas veces a distraernos y nos llevan al mal. La voz del pastor es la voz de Jesús, dígase su palabra, el Evangelio, los sacramentos. Ahí es donde debemos de escuchar al pastor. Esto fue el Evangelio, entonces, en 3 palabras. En 3 palabras, Gaby. Sí fueron 3 palabras. Sí, fueron 3 palabras. Estoy aprovechando excelente que ahorita no está el padre Roberto para hablar un poquito más, porque ya ves que luego nos gana la palabra. Que no sé dónde anda, que no sé dónde anda el padre Roberto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al padre Roberto? Hay que decirle que mandarle que mande señales de humo, por favor. Que nos diga dónde Gaby, está. entonces, toda mamá es ejemplo de valentía. Así es, exactamente, padre Gerardo. Y fíjese que justo preparando el material que quería compartirles el día de hoy, porque hay tanto de verdad que hablar de la mamá, pero me encontré con un escrito que me gustó muchísimo, en donde le preguntaban a una mamá cuál era su hijo preferido. Entonces ella, sonriendo, empezó a compartir lo siguiente, y quisiera, antes de abordar el tema, poderlo compartir, y creo que va a plasmar bastante justo el tema del día de hoy, que tiene que ver con la mamá, ¿no? Un ejemplo de valentía. Entonces, le preguntan a esta mamá cuál era su hijo preferido. Ella, sonriendo, responde: el hijo predilecto es aquel a quien me dedico en cuerpo y alma. Es mi hijo enfermo hasta que sane. Es el que partió hasta que vuelva. Es el que está cansado hasta que descanse. Es el que está con hambre hasta que se alimente. Es el que está con sed hasta que beba. Es el que está estudiando hasta que aprenda. Es el que está desnudo hasta vestirlo. Es el que no trabaja hasta que se emplee. El que se enamora hasta que se case. El que se casa hasta que conviva.
El que es padre hasta que críe a sus hijos. El que prometió hasta que cumpla. El que debe hasta que pague. El que equivocó el camino hasta que se convierta. El que llora hasta que calle. El que está triste hasta que se alegre. Y ya la mamá, con un semblante un poco distante de aquella sonrisa, completó. El que ya me dejó hasta que lo encuentre nuevamente en el cielo. Cuando yo escuché todo esto y lo leía, me gustó mucho, Padre Gerardo. Sí. Porque dije, es verdad, creo que una mamá, ¿no? De los que tenemos ya la fortuna de ser mamás, definitivamente que somos mamás en todo momento. Aunque ya seamos hijos adultos, nuestras mamás se siguen preocupando por nosotros, siguen atentas. Una mamá en algún momento me decía, Gaby, yo dejo de ser mamá o ya me despreocupo de mi hijo cuando cumpla la mayoría de edad o cuando se case. Y yo le decía a ella, le digo, mira, mamá es estar siempre, ya de diferente forma, pero de alguna manera es estar siempre. Cuando están pequeños, bueno, hay un acompañamiento muy cercano, hay una dependencia muy grande de parte nuestra hacia con los hijos. Ya cuando estamos creciendo, aún así mamá es importante, mamá es valiosa para el consejo, para simplemente saber que está ahí, que nos escucha, que siempre va a estar atenta a lo que sea mejor para nosotros. Entonces, yo creo que sí, mamá definitivamente es valentía, es siempre una mujer de mucha fuerza, de mucho coraje. Y ahora me gustaría compartirles algo personal. Mi mamá, yo sé que ahorita está viendo el programa y me gustaría compartir un poquito una... ¿Cómo se llama tu mamá, Gaby? Se llama Lucrecia García. Señora Lucrecia, le felicito si nos está escuchando, si nos está viendo, y le felicito por su hija. Y luego ya le platico algunas quejas de Gaby, luego se las doy, por favor. Bueno, claro que sí. Mi mamá, cuando yo tenía 5 años y mi hermano tenía 3, ella estuvo a punto de morir. Ella estuvo desahuciada, tuvo un problema muy severo en su estómago. Entonces simplemente le dijeron a mi papá, señor Isidro, pues solamente es cuestión de esperar. Sin embargo, pues mire, ya Dios, ¿verdad? Que es grande, y también mi papá, que dijo, me tengo que mover, tengo que hacer algo, decidió, bueno, no solamente quedarse así con los brazos cruzados, la trasladan a Guadalajara, mi mamá, y dice ella, cuando yo vi que tu papá y mi abuelita, en este caso la mamá de mi mamá, lloraban, yo me di cuenta, dije, es que me voy a morir. Pero yo no me quiero morir, yo quiero regresar por mis hijos. Estábamos muy pequeños, mi hermano y yo, de 5 y de 3 años. Entonces mi mamá se traslada a Guadalajara y ya estando allá, pues bueno, ella pasó más de un mes hospitalizada entre la vida y la muerte, debatiéndose con cirugías y demás. Pero fue una mujer muy valiente porque me dice, en la madrugada, en lugar de estar acostada, yo me levantaba a caminar porque era importante que sus intestinos empezaran nuevamente, ¿no? A moverse. Claro. Dice, parecíamos fantasmas tu papá y yo porque andábamos en los pasillos deambulando, por un lado el tripié del suero y por otro lado tomada de tu papá, pero no paró, no se cansó y a la fecha le puedo decir que mi mamá es una mujer incansable, es una mujer valiente, es una mujer decidida, es una mujer soñadora y definitivamente que un gran ejemplo para mí, y siempre se lo he dicho, que es de verdad una gran motivación para mí porque me hace darme cuenta que tengo que luchar, que tengo que permanecer, que tengo que dar siempre lo mejor y ella es así. Entonces, si tengo que dar un ejemplo de una mujer valiente es ella, definitivamente que nos impulsa, que nos motiva, claro, que no solamente está al pendiente nuestro, sino también de sus nietos. Y bueno, después de aquella situación, a los 2 años nace mi hermana, así que fue un milagrito, un milagro del cielo. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?